Y abrimos ahora página de cofradías, página de Mundo Cofrade, en este tiempo de radio del Buenos Días Málaga, en la emisora municipal en Onda Azul Radio. Y qué duda cabe que si durante todo el año tiene sentido este espacio, en este tiempo en el que ya nos movemos camino a la conmemoración y celebración de la Semana Grande, la Semana de Pasión, mucho más. Estamos ya en tiempo de Cuaresma. Ya celebramos el pasado miércoles, el miércoles de ceniza, y nos encaminamos ya, como decimos, a ese momento álgido de la pasión, muerte, resurrección de Cristo y de la fe hacia las diferentes imágenes de las cofradías que componen, cofradías de pasión que componen nuestra Semana Santa. Don Francisco Márquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Antonio. ¿Ya en Cuaresma? Ya estamos en Cuaresma. Ya nos hemos echado las cenizas. Ya hay incienso por todos lados. Estamos a poco menos de un mes ya del pregón de la Semana Santa en el Teatro Cervantes con don Agustín del Castillo, al que recibiremos en muy poquito tiempo en esta casa, en este espacio. Lo tenemos invitado y vendrá próximamente a contarnos su experiencia. Y el año pasado era casi como que este espacio nacía para la Cuaresma. Pero bueno, luego hemos demostrado que aguantaba durante todo el año, que los cofrades no solo trabajan en la Cuaresma, sino que es un trabajo durante todo el año. El mundo cofrades, curiosamente, no sé si recordará, por Navidades, como que alguien comentó que pintaba las cofradías en Navidad. En Navidad y está todo el año. Y sobre todo en Navidad y que menos que en Cuaresma. En Cuaresma la preparación y la cuenta atrás ya se termina y está todo el mundo en faena ya. Yo he de reconocer que soy un poco especial y aunque cuando lo veo me emociona mucho, sobre todo en su traslado, sobre todo en los cambios de guardia, más que del Cristo de la Buena Muerte, soy de su madre y soy más de esta salve marinera que suena por las calles de Málaga también cuando llega Semana Santa. De ahí que en la introducción de nuestro invitado de hoy hayamos elegido estos compases de salve marinera orquestada para saludarlo y para presentarlo ya. Pues sí, es que la cofradía de Mena una de mis debilidades. Yo me identifico tanto con Cristo como con Virgen. Yo fui marinero y entonces la Virgen de la Soledad tiene mucho atractivo para mí. ¿Pero de agua dulce o de agua...? No, serví en la Armada, en la Armada. Bueno, eso imprime carácter como artillería. Bueno, pues aquí hoy nos acompaña un cofrade que es de mi quinta, aunque es unos mesecillos más viejecito que yo, y es hombre de trono, ha sido hombre de trono. Entonces los que hemos sido hombres de trono nos gusta seguir diciendo que somos hombres de trono, pero él tiene una experiencia cofrade muy, muy particular, ¿no? Por su trayectoria y por los retos que él ha asumido en este mundo cofrade. Es un cofrade malagueño, nacido en Córdoba en el 60, de padre gaditano, de madre sevillana, y que muy pequeñito, con un par de meses ya vino a Málaga. Por eso es un malagueño nacido en Córdoba. No sé, al final los malagueños tendremos la virtud que dicen que tenían solo los de Bilbao, que podían nacer donde les daba la gana, ¿no? Él es un malagueño nacido en Córdoba. Y después por su estudio y por su trabajo y tal, se ha desplazado por varias ciudades y total, que tiene una visión bastante plural de otros lugares, ¿no? Porque estudió en Derecho en Granada y estuvo trabajando en Algeciras, en Madrid, en Jerez, en Sevilla. Luego tiene una visión más amplia, ¿no? Que la mía, por ejemplo, que soy malagueño, tartuétano, y de aquí no creo que me voy en vacaciones y no muy lejos. Pues es Manuel Gordillo Flores, teniente hermano mayor de la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad, la popular Cofradía de Mena. Señor Gordillo, hola. Bienvenido, bien hallado. Buenas tardes.
No nos hemos equivocado, ¿no? Lo hemos dicho bien, ¿no? Sí. Malagueño nacido Sí, en Córdoba. sí, por supuesto. Siempre me han identificado como malagueño cuando he estado fuera. Y me considero malagueño. Dice que de donde se pase y no de donde se nace. Teniente hermano mayor de la cofradía de Mena, de la congregación de Mena. ¿Desde hace cuánto? Bueno, pues desde que tenía unos 13 o 14 años aproximadamente, que es cuando ya, digamos, me integré dentro de lo que es el trabajo diario de la congregación, y hasta el día de hoy. Gracias a Dios siempre he sido de Mena, y mientras viva seguiré siendo de Mena. Oiga, la verdad es que por empezar por algún punto dentro de su dilatada trayectoria cofrade, siempre procuramos irnos a aquellas personas que inculcaran el amor por el trabajo y por el desarrollo de la labor de una cofradía a nuestros invitados. Eso que hemos denominado en más de una ocasión, el señor Márquez también hace referencia a ello, su padre cofrade, que no necesariamente tiene que ser el padre de uno, ¿no? Puede ser cualquier otro el que le haya ido metiendo en los vericuetos del día a día de una cofradía. En su caso, ¿quién fue? Bueno, a mí la verdad es que quien me dio el empujón fue Miguel Nieto, que bueno, en aquella época él estaba ya integrado en la Junta de Gobierno, era profesor mío en Los Maristas, y bueno, como sabía que yo era de los que había salido en Semana Santa y de los que frecuentábamos un poco la iglesia de Santo Domingo, pues nos animó. En aquella época estaba conmigo Andrés Torres, que no sé si lo conocéis, y a los dos la verdad es que nos animó a que nos pasásemos por la cofradía, por la congregación, y en aquella época, bueno, pues la verdad es que nos pasamos, nos integramos desde el primer momento con la gente que había por allí, y bueno, y la verdad es que las puertas, creo que tanto allí como en todas las cofradías, me parece que siempre están abiertas cuando llega alguien nuevo, y sobre todo alguien que siente y vive las cofradías y que tiene ganas de trabajar, que en última instancia es lo que hace falta en las cofradías, gente que trabaje. De padre gaditano. Mi padre era gaditano y bueno, a él le gustaba la Semana Santa, pero no ha sido una persona que nunca haya estado integrado ni en Cádiz ni en Málaga. Mi madre es de Sevilla, de Marchena. Ella sí, yo creo que bueno, que aunque nunca haya estado integrada, pero su familia en Marchena sí estaba integrada en una cofradía de allí, y siempre ha tenido, yo creo que más gusanillo en ese tema, y la verdad es que desde pequeño siempre hemos estado, yo siempre he visto la Semana Santa desde la que memoria me alcanza, y bueno, digamos que un poco heredado, creo que esa vena que ella tenía un poco más cofrade. Claro, se lo digo porque, bueno, la Semana Santa de Cádiz no es quizás de las más importantes de Andalucía, en cuanto a número de cofradías, agrupaciones, etcétera, etcétera, pero es una Semana Santa cuanto menos con esa curiosidad peculiar, de la propia infraestructura de la ciudad gaditana, por el reparto que tienen las diferentes cofradías. Son solo una o dos, 3, 4 a lo sumo los días más importantes, Viernes y Jueves Santo, la sevillana y la de los pueblos alrededor de Sevilla, que vamos a descubrir ahora, ¿no? No vamos ni a discutir, ni a pleitear, ni a debatir, que habría mucho, ¿eh? Por eso no sabía si quizás le habían inculcado la visión de esas otras Semanas Santas. Usted que ha pasado por otras importantes como la de Jerez. Yo la he conocido con posterioridad, la verdad. O sea que yo desde siempre, como la propia mi Semana sevillana. Santa, mis procesiones han sido las malagueñas. Yo no he tenido conciencia, digamos, de la existencia de otro tipo de procesionar. Bueno, en Granada sí, cuando estuve estudiando allí ya en aquella época, sí empezaban a reorganizarse un poco las cofradías, que la verdad es que estaban pasando o venían de pasar una época un poco más de decaimiento. Y ya allí cuando se empezaban a salir, me acuerdo la de los estudiantes, que estaba allí en la Facultad de Derecho y tal, y eran más al estilo sevillano, que fue donde yo conocí, por llamarle de alguna forma, el estilo sevillano, ¿no? Pero vamos, yo mi conciencia de procesiones, mi conciencia de procesionar siempre ha sido la malagueña, vamos, que no todo lo demás me ha resultado raro hasta que ya la he conocido un poco más por cuestiones de haber vivido tanto en Jerez como en Sevilla, aunque realmente la Semana Santa que más conozco es la de Jerez, fuera de la de Málaga. ¿Y tiene esa visión de conjunto a la que hacía antes mención el señor Márquez? Bueno, pienso que cada estilo es propio, aporta lo suyo, y no creo que sean excluyentes la una de la otra. Yo nunca me ha gustado cuando la gente... La verdad es que en ese aspecto siempre me han respetado mucho, tanto en Sevilla como en Jerez, siempre me han respetado mucho como malagueño, y las tradiciones yo siempre
he visto algo, la verdad es que, bueno, cuando yo creo que todos los que somos cofrades, cuando vemos algo que está bien hecho, cuando vemos algo que es bonito, nos gusta. Entonces, ellos también creo que nos han respetado y bueno, y dejando al margen un poco el tema de rivalidades, creo que cada Semana Santa tiene sus particularidades y todas tienen, digamos, derecho a existir con vida propia, porque bueno, creo que lo conveniente y lo bueno es mantener cada uno sus tradiciones y es lo que debemos procurar todos, mantener nuestras tradiciones y que no se pierdan, como creo que en algunos sitios, tal vez porque a lo mejor las tradiciones estuvieran menos arraigadas, como a lo mejor en Almería o a lo mejor ha pasado en Granada o en Jaén a lo mejor también está pasando un poco, pero creo que lo importante es que cada ciudad mantenga sus tradiciones que bueno, que llevan muchos siglos y cada uno aporta lo suyo. No, y entrando un poco en el tema de la tradición, en Málaga la forma de llevar los tronos es al hombro y pues, medio hombres de trono. Y él, Antonio, Manolo, tiene una experiencia que yo no la he vivido, y siendo, como he comentado antes, de la misma generación. Es decir, yo entré a ser hombre de trono ya como estudiante, ¿no? Como hermano de la cofradía, pero él tiene una experiencia que nos gustaría que nos la recordara, ¿no? Porque él ha pertenecido a cuadrillas de hombres de trono, ¿no? La verdad es que es un caso un poco, digamos, curioso, aunque no es el único. Vamos, yo tengo amigos, por citar a Jaime Pérez Brián, que seguro que lo conocéis también, y también Jaime y su hermano Carlos y otra gente más que también ha pertenecido, digamos, a la cuadrilla de Juan Polo de alguna forma, ¿no? No éramos, por supuesto, de los de... En aquella época Juan Polo sacaba, creo que todos los días, cuando yo empecé con él, pero bueno, nosotros sacábamos una o un par de ellas, ¿no? Pero bueno, que de una forma u otra, nuestro nacimiento como hombres de trono ha sido en una cuadrilla de hombres de trono y bueno, desgraciadamente pues han desaparecido como tal cuadrilla, ya han desaparecido, pero en su momento la verdad que bueno, aportaron lo suyo. Desgraciadamente, bueno, los tiempos cambiaron, ellos tenían una visión o existía una visión de ellos un poco diferente a lo que en aquel momento se quería para la cofradía. ¿Qué pro y qué contra? La diferencia, ¿qué hay a favor, en contra de lo de antes, de lo que vino después? Tenía, en fin, yo creo que un poco la mala fama del dinero. Lo típico que siempre se dice, que cuando llegaban a tal sitio, que querían que si no se les daba en aquella época 25 pesetas o no le daba el mayordomo no sé cuánto. La verdad es que yo eso nunca lo he vivido. No puedo decir que lo haya vivido porque yo nunca me he encontrado con una situación así. No sé si porque a lo mejor yo ya estaba en la última época de digamos, de esas cuadrillas de Juan Polo y después de Juanma, que fue el que se hizo cargo de la cuadrilla. Pero bueno, hombre, como pro, yo creo que la cuadrilla en aquella época aportaba algo que se perdió, que era el trono a la carrerilla. Bueno, tenía sus detractores, sus personas, su gente que estaba a favor, pero creo que sí era algo que identificaba a lo mejor a ciertos tronos, no todos, pero bueno, a ciertos tronos, sobre todo los de más volumen, los de más peso. Pero claro, también hay que entender que en aquella época lo que hoy en día en mi cofradía o en la Esperanza o en la Paz, en la Cena, la Paloma, lo que hoy en día salen 240 personas, 250... Con 8 varales. En aquella época, con 6 varales de madera, encima que todavía yo recuerdo los varales con los picos para poder entrar dando la curva de Calle Nueva, aunque yo no la conocí, pero bueno, los varales todavía tenían la forma esta que era un poco... De cuña, no sé si recordáis, los varales exteriores que estaban un poco más retranqueados con respecto a los centrales y bueno, la verdad es que, hombre, la diferencia en cuanto al peso pues era bastante significativa. Pero sin embargo, creo, yo mis mejores momentos los he pasado llevando tronos con esa cuadrilla y bueno, a lo mejor por eso es por lo que también era mucho más joven y tengo un cierto sentimiento de que, bueno, creo que tuvieron su época, pasaron y bueno, pero creo que hay que reconocer un poco ese mérito que tuvieron. Yo no creo que fuera el aspecto económico el único que le hacía a estos hombres de trono el sacar un trono, porque ya digo que en aquella época pues no sé cuánto se pagaba, pero la verdad es que entre el café que se tomaban, el paquete de tabaco y la cerveza que se tomaran, creo que el dinero se lo gastaban, ¿no? Sí, el final de una época, ¿no? Un periodo de los yo hombres, creo ¿no? que eran cofrades, lo que pasa que bueno, la verdad es que eran cofrades que tenían una, digamos, menos ubicación. Hay que reconocer que en aquella época las cofradías estaban mucho más cerradas, generalmente era un pequeño grupo de personas, generalmente de un estrato económico medio alto el que dirigía las cofradías
Y las cuadrillas, bueno, pues eran personas más humildes, personas de barrio, era gente trabajadora que tenían, digamos, menos presencia. Hoy en día la verdad es que las cofradías están mucho más abiertas a todo tipo de personas y no creo que nadie se sienta en casa ajena y nadie, pero bueno, digo que era el final de una época y creo que cumplieron su función, que fue el sacar a los tronos a la calle, que si no, no hubieran salido. No hubieran salido. Hubieran ido en rueda como en otros sitios. Por aquello de meter, de pinchar, dicho así coloquialmente, si me parece que no puede volver una época como la que en más de una ocasión ha recordado el señor Márquez, a la que él perteneció, gloriosa época de la vuelta de la gente joven a sacar los tronos de las cofradías, etcétera, etcétera. No sé si cuando la prensa sobre todo nos dedicamos a sacar el asunto de tal trono este año, parece que iba con menos hombres de trono, que les ha costado más trabajo encontrar a todos los hombres que ocupen sus puestos en el trono, yo no sé si va a terminar pasándolo de, no sé si la vuelta de las cuadrillas como existían en aquellos años, pero sí algo más o menos similar, sí que se cuente con gente de otras cofradías que estén dispuestas a sacar imágenes de otras cofradías hermanas. Sí, hombre, yo no creo tampoco, no sé, yo creo que la gente hoy en día, por lo menos en Málaga, yo veo que la gente joven tiene todavía, creo que hay bastante pujanza y bastante fuerza en cuanto al tema del portador de trono. No sé, yo desde siempre he recordado, siempre ha habido problemas, siempre se ha dicho desde que tengo historia, siempre, bueno, es que tal cofradía a lo mejor no completa, a lo mejor falta gente en esta, y al final, gracias a Dios, siempre se han completado todas. Yo creo que muchas veces, bueno, pues a lo mejor es verdad que hay algún sitio, bueno, pues por lo que sea, que tienen menos, no sé, muchas veces somos las propias cofradías los culpables de que a lo mejor la gente que viene y que está dispuesta a sacar nuestros tronos, pues a lo mejor no hayan permanecido ahí, no hemos sabido a lo mejor, digamos, repescarlo para que no se consideren como cofrades de un día, sino para que tengan una permanencia mayor dentro del resto de cultos. Sí, se trabaja en estas líneas de incorporar, bueno, tanto en lo que es el hombre de trono como el nazareno que viene el miércoles, bueno, en mi caso el miércoles o el jueves o el día que corresponda, sale su procesión y se va a su casa. Y después sí, recibe el calendario, recibe 18.000 citas de 18.000 cultos a lo largo del año, pero bueno, nada más que aparece en Cuaresma, no tallaje y eso. Normalmente. Pero sí, en las cofradías hay una tendencia a movilizar a todos los hermanos y hay muchísimas actividades a lo largo del año que se preocupan de eso. Pero es verdad que en aquella época el hombre de trono era más bien hombre de cofrade de un solo día, ¿no? Uh-huh. Oiga, ha sido usted hombre de trono de varias imágenes de devoción de esta ciudad, casi que le voy a pedir que en un ejercicio de abstracción le diga ese trono del que ha sido hombre de trono y me cuente lo primero que se le pase por la cabeza, no sé si una experiencia, no sé si una imagen, no sé si un momento, no sé si un año, si un día. Juegue conmigo en eso antes de pasar a otro tema. Hombre, yo para mí, desde luego, el acontecimiento que guardo en mi memoria con más cariño ha sido cuando la coronación de la Esperanza, que yo siempre, bueno, hemos sido vecinos de parroquia, hemos estado juntos, yo he visto a mi Virgen y he visto también a la Esperanza y he visto a la Estrella y la verdad es que siempre decía, bueno, mi desgracia es que me moriré sin sacar la Esperanza, ¿no? Por eso un poco, bueno, la verdad que no solo tanto ya por el tema también del trono, sino un poco por lo que era la imagen de la Virgen y hombre, como momento que más recuerdo, hombre, al margen, digamos, de las vivencias mías de mi cofradía, ¿no? Evidentemente que para mí cuando volvimos a sacar la Virgen en el año 79, la Soledad, después del periodo de la Virgen de Ábalos, pues hombre, fue un momento importantísimo, ¿no? Pero al margen de los momentos, o como trono, digamos, que no sea el mío, el de mi titular, por supuesto la Esperanza. Yo creo que es el momento que guardo con más cariño porque la verdad es que encima se disfrutó. Yo no sé, yo siempre cuando me preguntan ¿y cuál pesa más y tal? Digo, bueno, pues mira, la Esperanza la he sacado, probablemente muchas veces, claro, el peso depende un poco también del tema psicológico y depende también muchas veces no solo del tema psicológico de uno, sino del tema psicológico del resto de los portadores, ¿no? De los hombres de trono. Y yo creo que aquel momento, probablemente porque realmente éramos todos conscientes de que estábamos en un momento histórico, que fue la coronación de la Esperanza, que para nosotros fue algo único, pero la verdad es que creo que ha sido el recorrido que se me ha quedado grabado en mi memoria. Quedándonos con ese momento, con una palabra, yo le digo una imagen y usted me dice lo primero que se le pase por la cabeza. Cuando fue hombre de trono de la Virgen de los Estudiantes...
Puf, es que definir en una palabra es complicado. No sé, la verdad es que los estudiantes, bueno, pues yo también le he tenido mucho cariño, yo en aquella época era estudiante y me vienen a la memoria muchas cosas, pero disfruté mucho, la verdad es que disfruté. ¿El Rocío? El Rocío, bueno, mi barrio como estudiante, que era el de, yo estaba en Los Maristas, entonces, bueno, pues el Rocío era la Virgen que yo veía allí cada vez que iba al colegio, pues la iglesia de San Lázaro era la Virgen que yo veía y probablemente por eso siempre le he tenido también una devoción. ¿La Virgen de la Paz? Pues la Virgen de la Paz, m- muy pesada, mucho peso, horroroso. Yo creo que ha sido el trono con el que peor lo he pasado con mucha diferencia. ¿Las Angustias? Diferente. La Virgen de las Angustias en aquella época era de las que decíamos las nuevas y era algo diferente, era un proyecto, era el que en Málaga hubiera otras cofradías, otro tipo de cofradía, otro estilo de cofradía que aquí no todavía no estábamos tan acostumbrados y era algo diferente y creo que había que echarle una mano y las nuevas se merecían una oportunidad y yo creo que era eso, las nuevas. Ahí, con Angustia, el grupo de hombres de trono que sacabais, pero un grupo que veíais de la albacería de... Sí, era un grupo de la Nápoles. albacería de Mena, capitaneados por Ramón Gómez, que nos animó. Ramón salía de capataz y nosotros llevábamos una cola allí del manto, Y hay un varal. hay un gesto, ¿no? Por vuestra parte, un regalo. Sí, se le regaló una campana por parte de la albacería y bueno, por eso digo, hombre, que yo creo que era un momento importante. Yo creo que la Semana Santa de Málaga le debe también bastante a lo que es mi época, en aquella época, cuando yo era todavía pues casi niño, ¿no? Y decíamos las nuevas. Yo creo que sí han sido un revulsivo importante y si hoy en día estamos al nivel que estamos, creo que en una parte importante se lo debemos a esas cofradías nuevas Una que yo mentalidad. creo que nos picaron un poco el amor propio a los que estábamos más acomodados, ¿no? Ahora ya tenemos que empezar a resumir mucho las cosas, que si no nos vamos quedando sin tiempo. Desde los 18 años ha ocupado puesto en todas las juntas de gobierno de su hermandad, menos en el periodo de Álvaro Mendiola. Ha sido fiscal de la congregación, figura de la que ya hablamos en una ocasión cuando nos acompañó el fiscal de otra de las cofradías para hablar de cuáles son las funciones de este. Lo que llama la atención de todo esto fue su candidatura en el 2004, elecciones a hermano mayor, junto a las candidaturas de Cayetano Utrera y Antonio Jesús González. ¿Cuán complicado es posicionarse? Pues muy complicado sobre todo porque, bueno, al menos como yo lo veo, no estamos compitiendo contra personas que sean adversarios, sino estamos compitiendo contra personas, bueno, en mi caso, tanto Antonio Jesús, que era de albacería conmigo de toda la vida, su padre congregante de toda la vida, persona a la que le tengo un cariño inmenso, y Cayetano, bueno, hombre, era mayor que nosotros, pero bueno, al que hemos tenido también en la cofradía, pues un respeto como el que se merece, ¿no? Como cofrade y como persona. Entonces la verdad es que fue complicado. Pero bueno, yo creo que en la vida uno tiene que luchar por lo que cree y por lo que piensa. Yo pensaba que podía aportar a la cofradía algo diferente. No digo ni mucho menos que Álvaro no lo hiciera bien, bueno, que ahí están sus resultados de una época importante. Culminó un proceso, bueno, que se inició en época de Paco Fernández Berni, después con Vicente Pineda. Y Álvaro pues fue el que, digamos, le puso un poco la guinda al pastel y bueno, y entonces pues por eso digo que Álvaro será una persona que quedará para la historia como un gran congregante, ¿no? Pero bueno, creo precisamente por eso que se habían conseguido muchas cosas materiales, pero se podía aportar algo diferente a lo que había, ¿no? La verdad es que ya la meta material estaba más o menos cumplida, bueno, aunque quedaba todavía algo del trono y de los bordados y tal, pero bueno, creo que podía aportar algo. Bueno, pues me presenté y perdí, y ya está, vamos, perdí, y estuve en la toma de posesión de Cayetano, y bueno, y de hecho he estado colaborando con Cayetano en todo lo que él ha necesitado, he formado parte de su junta como colaborador del hermano mayor, y bueno, y creo que así hay que tomarse las cosas, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer, bueno, me parece que es honesto que cada uno luche por su idea
y todos tenemos cosas que aportar. Entonces, también que luego ha continuado en las juntas de gobierno. Sí, bueno, de hecho que yo me he presentado con Antonio Jesús, me he presentado después a los 4 años, me he presentado en su candidatura, estoy de teniente hermano mayor con él y bueno, y colaboramos codo con codo, vamos, que por eso digo que no, yo creo que esto en la cofradía a mí me da mucha pena cuando veo amigos y veo gente que son cofrades de toda la vida, de una cofradía o de otra, y por lo que sea, pues la candidatura que ellos apoyan no gana. Y se ven relegados a, bueno, poco menos que se les cierran las puertas, ¿no? Entonces, pienso que eso es una equivocación. Gracias a Dios, en mi cofradía o en mi congregación, creo que en eso podemos presumir, de que allí a nadie se le han cerrado nunca las puertas y bueno, el que tiene ganas de trabajar, haya ganado, haya perdido, haya apoyado a este, haya apoyado al otro, yo creo que bueno, que el día que terminan las elecciones se terminan y punto. Y desde ese momento, bueno, pues lo que hay que hacer es apoyar a la persona que ha salido y seguir trabajando como siempre. Pues Antonio, él siguiendo la línea del teniente hermano mayor y el área de la cual se encarga de responsable el área de protocolo en una cofradía donde se encuentra, hay que conjugar 3 protocolos distintos, el eclesiástico, el militar y el civil, aparte del protocolo particular que cada cofradía tiene. Y es una responsabilidad bastante, ¿cómo decir? ¿No? Incómoda, no. No, es diferente, digamos que es una faceta un poco más desconocida dentro del mundo cofrade. Y que bueno, la verdad es que yo creo, hombre, yo me alegro que en las cofradías exista ya un área de protocolo, creo que la mía no es la única donde existe, y eso creo que nos debe hacer ver un poco, bueno, pues en qué punto están las cofradías, ¿no? Porque cuando alguien necesita que algún cofrade se dedique a tener que estar preocupado del tema de protocolo es porque, bueno, pues porque recibimos gente que tenemos que armonizar Pero ahora es que en su caso, y ha dicho bien el señor Márquez, me atrevo a decir, de lo más complicado por el recibimiento al estamento militar, el estamento religioso, el propio protocolo que en sí tiene ya la propia agrupación de cofradías, la propia congregación de Mena. Y nosotros vemos unas imágenes de cuando llega la Legión, por ejemplo, al puerto, el traslado, protocolo político. Exactamente, las procesiones y todo muy bien ordenado y todo el mundo en su sitio. Detrás de eso hay un trabajo impresionante, ¿no? Pues sí, detrás la verdad es que hay un trabajo importante, pero bueno, yo creo que, hombre, como tampoco hay buena voluntad por parte de todo el mundo, pues yo creo que si alguien en un momento dado ha habido algún fallo, yo creo que nadie tiene tampoco muy en cuenta, hombre, no estamos tampoco, aunque sean actos medio oficiales, ¿no? Porque bueno, el tema del puerto, del desembarco, realmente pues... Hombre, la verdad es que hay una cantidad de autoridades que cuando no tenemos un ministro, secretario de Estado, la autoridad portuaria, el alcalde de Madrid... claro, la verdad es que, bueno, generales, almirantes, en fin, el jefe de Estado Mayor que ha estado alguna vez, la verdad es que, bueno, que sí es cierto que hay muchas autoridades, ¿no? Aparte ya, digamos, un poco las cofrades, ¿no? El presidente de la agrupación, de otras cofradías que también vienen, hermanos mayores. Pero bueno, hombre, la verdad es que yo creo que un poco el protocolo en este caso, yo creo que es un poco el sentido común, ¿no? Hombre, también recibo la ayuda por parte de la Legión, bueno, que tienen también su departamento que lleva temas de protocolo y normalmente se coordina, sabemos ya las personalidades que vienen y se coordinan los diferentes protocolos. Al que más temo, sinceramente, al protocolo después al interno, ¿no? Al de nuestros actos, el día que haya un triduo, el día que tal, que si no coloca uno a fulanito, si llega y no se encuentra sitio ya le sienta mal. Yo, la verdad es que me da más miedo el protocolo nuestro después que... El más cercano es más complicado. Ahora, ¿sí ha habido algún momento complicado algún año en el tiempo que lleva de teniente hermano mayor responsable del protocolo? No, la verdad es que en cuanto a complicaciones por temas de... Hombre, las complicaciones, bueno, pues las típicas de quien viene y a lo mejor viene una persona invitado y contabas con que solo viene él o ella con el marido o con la mujer y resulta que viene también con la prima o con el otro amigo, con el hijo. Pero bueno, hombre, la verdad es que son momentos en los que sí es cierto que son momentos de tensión porque más que nada pues eso, porque el espacio cada vez lo tenemos más reducido y cada vez hay más gente.
Pero bueno, la verdad es que, hombre, yo creo que nadie tampoco creo que deba ofenderse, porque yo creo que todo el mundo tendrá que entender, no solo en mi cofradía, sino en cualquiera, el momento de la salida. Creo que son momentos importantes los que, bueno, yo creo que estamos más pendientes. Claro, ahí tenemos que conjugar un poco lo que es nuestra misión dentro de la cofradía, o la mía en este caso con el tema de protocolo, y, hombre, y lo que es la procesión. Yo soy cofrade, soy congregante, y para mí es un momento en el que si yo estoy viendo salir mi trono de mi Cristo, de mi Virgen, hombre, pues claro, es verdad que se vive en momentos un poco de tensión, pero vamos, yo creo que no, tampoco, no creo que el agua, que la sangre haya llegado nunca al río. Y nos hemos olvidado de la prensa. Y la prensa, sí, la también, prensa, también. la prensa. Yo he dicho que me da miedo, pues también es verdad que la Los prensa... medios, los medios. Con Manolo García, que es el que lleva allí en mi cofradía el tema de prensa, yo creo que él lo pasa peor que yo. Que luego el día, sobre todo el día de que llega la Legión por la mañana y todo eso es complicado, es muy complicado. La verdad es que los que hemos estado allí, desde un punto de vista pues muy objetivo, vemos como, hombre, se intenta que nadie se ponga nervioso, pero que es muy, muy complicado. Un último comentario. Bueno, ya con el tiempo que apremia, pues que tenía mucho interés, ya casi un año detrás de ti, Manolo, casi un año, tenía mucho interés en traerte, invitarte, en que nos contara tu experiencia y tu vivencia, y vamos, te convocamos para más adelante, para cuando haya cualquier acto o cualquier tema que comentar y tal, pues muchísimas gracias. Yo contigo, en lo que pueda aportar, pues contad conmigo cuando necesitéis. Hombre, y yo lo único por terminar, que animo a la gente joven que se una a las cofradías. Yo creo que hoy en día, bueno, pues tal y como están las cosas, me parece que son, digamos, entidades en las que la gente joven se puede encontrar muy a gusto, y yo animo a la gente joven a que se integre en las cofradías, porque verá cómo se lo pasan bien. Para terminar por mi parte, desmitificando, y antes de terminar con Esperanza Perchelera, por aquello que decía antes de ese momento especial con la Virgen de la Esperanza. Hemos hablado de todas aquellas imágenes de las que ha sido hombre de trono, hemos dicho que ha pertenecido al trono del Cristo y al trono de la Virgen, desmitificando, para decir que Mena, como algunos se empeñan en decir, no es solo el momento en el que llega la Legión. Cuando se está cruzando la plaza del Marqués de Larios para encarar calle Larios, por ejemplo, y se mira hacia arriba y se ve a ese Cristo crucificado en ese punto de la Buena Muerte, ¿en qué piensa Manuel Gordillo? Pues que estoy en el cielo, porque la verdad es que yo creo que ver al Cristo por la Plaza de la Constitución, escuchando a los sones del novio de la muerte, pues creo que es un momento único. Señor Gordillo Flores, ha sido un placer. Muchas gracias por estar en este tiempo de radio. Venga, muchísimas gracias. Señor Márquez, hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Estamos en Cuaresma.